Él siempre está dispuesto a usarnos, a ministrarnos. Y algo muy cierto que dijo la hermana, ¿verdad? Quizá muchas veces no es preguntarnos si Dios está dispuesto, sino más bien si nosotros estamos disponibles para Dios. Y yo creo que eso cambia mucho la pregunta y nos permite abrir diferentes posibilidades. Y en esta tarde Dios está buscando gente disponible. No sé si usted lo esté, no sé si yo lo esté, pero en esta hora le invito a que nos pongamos en las manos del Señor y le digamos a Dios, yo sé que tú quieres ministrarme, yo sé que tú quieres hablarme en esta hora, por lo tanto quiero estar disponible y quiero estar abierto a lo que tú me quieres decir. ¿Le parece si en oración le decimos esto al Señor? Dios mío, te damos gracias en esta tarde porque tú nos has dado la oportunidad nuevamente de estar en este lugar. Nuevamente, Señor, de permitir disfrutar de tu presencia con las alabanzas que ya han sido entonadas, pero también, Señor, preparar nuestra conciencia y nuestro corazón a todo aquello que tú quieres ministrarnos y hablarnos en esta hora. Pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, la vida de todos y cada uno de aquellos que están por llegar, que vienen en camino, Señor, que tú guardes sus pasos, Dios mío, pero permite que puedan encaminarse hacia esta casa para recibir de tu palabra. Ponemos en tus manos todas nuestras situaciones personales, familiares, laborales, seculares, que quizá quieran turbar nuestra atención en esta hora, pero te pedimos que tu presencia rompa cualquier situación y permita que la palabra sea sembrada en nuestros corazones y en esta hora podamos decir, efectivamente tú estabas dispuesto a ministrarnos y yo puse todo de mi parte para estar disponible a tu Espíritu Santo. En esta hora queremos que tú tomes el lugar en nuestras vidas y en nuestros respectivos corazones para ser ministrados por tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, te damos toda la gloria a ti porque tú la mereces. Amén, amén, amén y amén, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Hermano, hermana, le pido que ocupe su lugar. Póngase cómodo, pero tampoco tanto como dicen por ahí, porque después pues ya termino predicando solo. Le doy gracias al Señor porque me da la oportunidad de estar nuevamente en este lugar. Como todas las ocasiones que lo he dicho, siempre Dios es tan especial con la palabra que ministra la vida de uno. Y siempre uno primero se pregunta muchas cosas. Es un proceso normal. Los que han tomado este lugar sabrán que mínimo en alguna ocasión le hemos preguntado al Señor si es lo que tú quieres, si es lo que yo necesito, es lo que debo de expresar delante de la congregación. Y es una realidad, hermanos. Los que tomamos el lugar generalmente somos los primeros ministrados bajo la palabra que tenemos la oportunidad de exponer delante de los que tienen la oportunidad de estar en este lugar. Así que sin más preámbulo, le invito a que abra la escritura. Ahí sí, como está sentado, no hay ningún problema. En la palabra del Señor, en el libro de Josué, capítulo 6, vamos a leer los primeros 17 versículos, si no estoy mal, aquí lo traigo anotado. Josué capítulo 6, versículos 1 al 17. Cuando lo tenga me dice un amén, un gloria a Dios. Así sentadito para que podamos leer a gusto estos 17 versículos. Si lo tiene, me sigue con su vista, hermano, yo me doy la oportunidad de leerlo. Josué 6, versículo 1, tiene como título la toma de Jericó. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto. Y 7 sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Versículo 8. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero,
pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Versículo 12: y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Versículo 15: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, y con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Lo senté porque era un pasaje largo, precisamente, a pesar de que trato de leer un poquito rápido. Si se fija, cuando leemos este pasaje parece como un trabalenguas. A media lectura usted no lo notó quizá, pero yo pensé que me había regresado y estaba volviendo a leer los versículos, porque repite mucho las instrucciones específicas que Dios dio para esta ocasión. Usted podrá decir, ¿verdad?, ¿qué podemos aprender de nuevo de este pasaje tan conocido? Porque es algo que se ha predicado muchísimas veces, se les ha visto de muchas perspectivas, ha permitido que impregne nuestro corazón, nuestro espíritu, con muchas reflexiones, con muchas enseñanzas, ministraciones de parte del Señor. Y pudiéramos preguntarnos, incluso también cuando yo estaba seleccionando el pasaje, dije, pues ¿qué puedo relacionar, qué puedo exponer en base a la idea que yo tenía en mi mente? Usted sabe que generalmente en la mente de uno suenan muy bien las cosas, pero cuando ya uno las expresa es todo un batidero. Dije: Señor, líbrame de esta situación, permite que pueda encontrar un hilo, una referencia, y logré encontrarlo, pero de una manera muy poco convencional, hermano. Espero no cometer aquí alguna situación imprudente ni nada, pero usted sabe que estamos o estuvimos en un ambiente muy particular aquí en México en estos últimos días, y por ahí los tips, las sugerencias tanto de oratoria como de personas que hablan ante el público generalmente recomiendan que uno trate de conectar con el público de una u otra manera. Conectar a nivel emocional, conectar a nivel visual, conectar a nivel personal, pero conectar de alguna manera precisamente para que el mensaje sea transmitido de manera efectiva. Y aquí es donde entra lo poco convencional, hermanos. Voy a hacer una situación por aquí. Espero, bueno, si me van a regañar, me regañan ya después, hermanos, ¿ok? Pero con esto se va a dar cuenta del ambiente que le digo que vivimos en México en estos últimos días. Permítame unos segunditos. Usted vaya pensando qué es lo primero que se le ocurre, ¿no? Dijo una hermana en estos días que se predicó: hay que activar neuronas y caminos por ahí que en ocasiones están desconectados. Con esta pequeña acción que yo hice, ya su mente ahorita en este momento está inundado de mucha información, quizá no correspondiente a cómo lo quiero relacionar, pero cómo lo quiero aplicar nos va a ayudar un poquito. Particularmente en este ambiente que estamos todavía, porque aún no termina la eterna mundialista, sabrá que en México se hizo famosísima una frase
tan simple y tan sencilla, pero que más de uno aquí repetimos el 99% del tiempo de lo que ha estado el mundial. ¿La tiene en su mente? Dígame que sí, hermano, si no, no le voy a creer. Si la tiene en su mente, no sea así. Ahora, yo le voy a pedir, no lo voy a decir yo, voy a dejar que ustedes la digan. Quiero escucharlos a ver si estamos conectando en el mismo canal, porque si no, pues yo que me puse la playera, ¿verdad? Pero a la de 3 dicen esa famosísima frase que todos dijimos mucho porcentaje de este tiempo. ¿Le parece? A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, fue efectiva la conexión. Ya no me la voy a quitar y así voy a seguir predicando. Hermanos, esta frase usted sabe que la repetimos mucho tiempo en estos días. Más de una vez la repetimos. Salió eliminado México lamentablemente y la seguimos repitiendo con otros países a lo mejor que a nosotros le vamos o que quisimos cambiar de partido mundialista, por así decirlo. Pero gramaticalmente esta frase y si sí le falta una entonación que tiene. Usted sabe que tiene signos de interrogación, por ende la pronunciación sería y si sí. Cambia mucho la idea. No sé si usted lo sabía o conocía que esta frase a nivel textual no nos da mucha información. Se requiere de un estímulo, de una relación visual, una relación informativa, una información por ahí extra para entender y si sí qué. Si nos la dicen así, obviamente pues ya lo relacionamos con la verde, ¿no? Pero si nos la sueltan así de trancazo, no vamos a entender pues si sí qué, de qué estamos hablando. Entonces, a medida que yo pues repetía y escuchaba demasiado esta frase, dije, pues bueno, es normal que lo relacionemos porque el marketing es tremendo y nos siembra ideas muy fácilmente en la cabeza. Pero por ahí me topé con algunas personas que decían que la frase completa no era el y si sí solamente, sino que la frase tenía algo previo que le voy a compartir en esta tarde. Y dice lo siguiente: yo sé que no, pero ¿y si sí? No sé si usted lo vio por ahí por las redes, pero yo me topé por ahí con 2, 3 personas que decían la frase completa era yo sé que no, pero ¿y si sí? Si se fija, ya con eso nos da un contexto más amplio. Y relacionándolo con la playera de la selección, pues obviamente entendemos, se nos viene a la mente, y más los que son, a lo mejor no entienden este término muchos, pero muchos sí lo van a entender. A los que son un poquito más fifas sabrán que tenemos un contexto mundialista muy amplio. No es el primer mundial que juega México, hermanos. Entonces entenderán el contexto o la situación del por qué se dice yo sé que no, pero ¿y sí sí? Teniendo la frase completa, denota o refleja una mezcla entre una certeza un tanto negativa, porque dice yo sé que no, pero también lo compara con una probabilidad un tanto incierta. Yo sé que no es una certeza, pero ¿y si sí? Es una probabilidad que depende de muchos factores. No es una afirmación en sí, no es una negatoria o una negación, sino que es una probabilidad. Y hermano, para ser sincero, pues las personas que tienen conocimiento tendrán sus argumentos para decir que no había razones para esperanzarnos que México llegara hasta cierta parte de finales del mundial. Pero no me dejará mentir que muchos de nosotros nos ilusionamos, hermano. A menos que usted no sea de nacionalidad mexicana, pues se la paso. Pero más de uno de los que estamos aquí nos ilusionamos. Y fue tanto que en ocasiones hasta no venimos a la iglesia, hermano. Perdóneme, pero no me podía quedar con la palabra en la boca. Pero fíjese, fue tan interesante saber que la mayoría de los partidos por la lluvia se movió y empezaban casi cuando se terminaba el culto, hermano. No sé si usted se fijó en eso, pero todos nos emocionamos en cierto momento. Hubo ilusión, hubo emoción, festejamos, celebramos con las victorias, pero muchas veces esa esperanza estaba más fundamentada en una probabilidad que en una certeza o que en un antecedente. ¿Por qué le digo esto? Porque es un hecho, y es un hecho realidad, que México no tiene ningún mundial ganado. Es una certeza. Por ende no hay un trasfondo, un contexto en el cual pueda volverse a repetir, porque no hay algo previo que avale esa posibilidad.
Pero nos sembramos tanto en la posibilidad que si la gente venía y nos decía, nos tiraba los hechos sobre México, pues ¿qué hacíamos, verdad? No, ¿cómo crees? Mira, y a los que sabemos, los que saben más información, estadísticamente, posesión y todo, nos sacamos acá el conocimiento de la manga, ¿no? Conocemos el resultado que hubo, se llegó hasta cierto punto, pero lo más interesante que quiero denotar es que a pesar de que no se cumplió el fin de la frase, llegar a cierta etapa de la final de la terna mundialista, no sé si usted se fijó que más ahora que en otras generaciones futbolísticas, no se le tiró tanto odio a la selección por haber perdido. ¿Sí notó esto? Porque no es el primer mundial que vimos, pero usted sabe que en otras ocasiones, en cuanto salía de México, las redes sociales son unos buenos para nada, son esto y lo otro, el director técnico que lo despidan, que lo saquen, etcétera, que mediocres y que no sé qué. Y se fijó, hoy en día no fue tanto así. Ahora la pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hubo de diferente? ¿Qué hubo de agregado? Permítame decirle, y quiero creer, no es una certeza, ni es bíblico, ni nada, simplemente en mi persona, creo que esta frase o esta filosofía se nos internalizó tanto que bajó un poquito 2 rayitas el hecho de despreciar el hecho de que la selección no pasó a cierta sección de finales. Por ende, el resultado también fue diferente. Se rompió un tanto el esquema que se venía repitiendo muchas generaciones anteriores bajo este deporte. Obviamente no lo voy a predicar de la selección, pero como le dije, quiero usarlo para conectar con ustedes, para ponernos en un mismo canal y aprender algo nuevo en esta hora, bajo el tema y sí. Leímos ahorita un pasaje de la palabra del Señor, un pasaje, ya le dije, muy conocido por todos nosotros y que alberga mucha historia. No se la quiero contar toda porque obviamente no terminaría, pero en resumidas cuentas quiero hablar acerca de la conquista de Jericó. Este desafío que Josué tuvo que enfrentar, hermanos, desafió muchos ciertos niveles personales y colectivos del pueblo de Israel. Personales, porque el líder necesitaba estar convencido de lo que Dios le había dicho. Y segundo, colectivos, porque necesitaba tener tanta certeza que debía de compartirlo y transmitirlo a las demás personas. Usted sabe que cuando uno está convencido de algo, vamos viento en popa, pero transmitirlo a otras personas es un tanto complejo, más cuando no hay certeza en nosotros, y segundo, en ocasiones cuando hay ciertos roces o ciertas situaciones pendientes con las personas a lo que lo queremos transmitir. Pero insisto, quiero enfocarme en lo que es los niveles, en lo que afectó o en lo que puede afectar el y si sí o y si no en esta conquista de Jericó. Número 1, en el nivel lógico tuvo un impacto muy tremendo. ¿Por qué le digo esto? En cuestión geográfica, en cuestión histórica, estudiar un poco acerca de la ciudad de Jericó nos permite saber varios datos importantes a considerar en el momento de la conquista. Y lo primero y más evidente, así como en el fútbol, resaltaba la tremenda capacidad defensiva que tenía Jericó, la defensa sólida que tenía Jericó, la alineación de los que usted quiera, ¿verdad? Pero una defensa impenetrable. Era lo primer lógico que uno veía. Por ende, que Dios haya llevado al pueblo de Israel y decirle, está su primer encarguito, su primer tareita, ahí la tienen enfrente. Ver esta capacidad defensiva, nuestra lógica, quiero creer que todos como seres humanos pensamos en 2 vías posibles. Una, construir una ofensiva tan potente que supere sus defensas. O 2, idear una estrategia que evite sus defensas. Creo que son los únicos 2 caminos. Uno, quebrantar su defensa con una ofensiva más fuerte. O 2, evitar la capacidad defensiva que se tenía. Y es interesante recalcar que fue el primer reto que tuvo Josué como líder del pueblo de Israel. No fue que tuvo 2, 3, 4 retos primero, ¿verdad? Le dijeron, Moisés está terminando sus días como líder del pueblo, te toca y ahí tienes tu primer trabajo.
Es como si le hubieran dicho: te voy a capacitar, pero ya está el trabajo aquí, así que ni modo, al de la luchita. Josué junto con el pueblo se enfrentó con el primer desafío. Y aquí es donde empieza un poquito lo interesante, porque a nivel lógico todavía tiene más impacto profundo con estos datos que traigo para ustedes. La Biblia no relata, y algunos comentaristas no mencionan la actitud que Josué tuvo en el momento de que le fue dado el desafío. Pero permítame imaginarme un poquito, les digo, no es tanto bíblico, pero permítame imaginarme que Josué en su humanidad tuvo sus batallas internas con él mismo. Usted sabe que él formaba parte de cierto público específico en el liderazgo de Moisés, que precisamente se caracterizaba por tener conocimientos un tanto de espionaje, de guerra, de pelea, que estaba en ese equipo de personas. Por ende, ahora él estar al mando era una perspectiva muy diferente. El impacto lógico más profundo que tuvo es porque, permítame pensar, que Josué se preguntó dos preguntas, válgame la redundancia: ¿por qué Jericó? ¿Y para qué Jericó? Porque si usted sabe, esto solamente era el preámbulo para la conquista de la tierra prometida. O sea, no era esta ciudad y ya conquistaron todo, era solamente la entrada y tenían que seguir chambeándole para conquistar la tierra prometida. ¿Por qué le digo que se hizo estas dos preguntas? Primero, ¿por qué? Debido a que las estrategias militares generalmente funcionan en base a un antecedente. Todo es a prueba y error, y más en la cuestión militarizada. Se tiene una prueba, se reconoce la defensa, se reconoce el ataque, quizás se falla o se tiene una victoria a medias, se reagrupan, entonces dicen: aquí faltó, aquí sobró, vamos a hacer estos cambios, estos ajustes. ¿Por qué el primer desafío complejo al inicio? ¿Sí o no, hermanos? O no sé si usted personalmente quiere hacerlo más difícil al inicio. Le digo, no es ley, no es regla, pero como seres humanos generalmente pensamos en terminar la mayor cantidad de pendientes más sencillos primero, para optimizar el tiempo, y dejar el tiempo para lo más dificultoso, lo más laborioso, un mayor tiempo disponible para realizarlo. ¿Por qué? Porque era una experiencia un tanto difícil. Impacto lógico, decir: Señor, pues mándanos a un desafío más sencillo. Es mi primer guerra, es mi primer conquista, déjanos agarrar experiencia. La segunda pregunta: ¿para qué? Y esto fue lo que me impactó un poquito más. No sé si usted lo había leído antes, pero a mí, yo la verdad no había investigado por este lado. Jericó realmente no era una de las ciudades más prominentes de tamaño ni de riqueza en la tierra prometida. Algunos historiadores, algunas personas conocedoras en cuestiones geográficas ahí de la tierra, de aquellos barrios, por así decirlo, mencionan que la ciudad de Jericó realmente parecía más bien una fortaleza que una ciudad para ser saqueada. O sea, sí estaba en una defensa impenetrable, estaba llena de guardias, tenía mucha gente capacitada para librar una guerra, pero no era una ciudad que alguien dijera: voy a salir rico de esta ciudad. O sea, no tenía mucha riqueza, no tenía mucho de dónde saquear, no tenía mucho de lo que podían obtener al momento de la conquista. Permítame pensar que quizá también Josué dijo, ¿verdad? O si hay otras ciudades más prominentes, porque usted sabe, bíblicamente hablando, 40 años antes de este acontecimiento, Josué y otros 11 ya habían ido a explorar la tierra prometida. Ellos sabían que había riqueza, ellos sabían que había gente para batallar en la guerra, pero sabían que la tierra prometida realmente era fértil, como Dios decía. Y al darse cuenta, pues Señor, pues si hay otras tierras que tienen más, ¿por qué este primero? Bajo estas preguntas, permítame pensar que todavía el impacto lógico en la vida de Josué fue difícil para superarlo y sobre todo para transmitirlo al pueblo. Históricamente y en la Biblia se dice que la ciudad ocupaba alrededor de aproximadamente 3 hectáreas de área, aproximadamente 210 metros de largo por 118 de ancho. Si se fijan, no es una distancia muy amplia, muy grande, muy evidente o muy amplia para recorrer. Por ende, a pesar de que en la Biblia está escrito que había que saquear ciertas riquezas, no significa que en el territorio no hubiera ciudades con mayor cantidad de riqueza. Más bien el desafío era en el aspecto militar. Era un desafío conquistarla porque era una
una fortaleza a vencer. Josué muy seguramente tuvo que de manera intencional dejar su lógica a un lado. Decir, bueno, es el desafío militar, no tengo experiencia, y todavía aunado a ello Dios me está diciendo que haga algo impensable, algo, perdón por la expresión, pero un tanto ilógico para la necesidad que estaba enfrente, que tenía que enfrentar. Tenía que hacer a un lado ese pensamiento lógico racional, para concentrarse en el cumplimiento preciso de las instrucciones divinas. Porque si se fija, como le dije cuando leímos el pasaje, Dios daba instrucciones muy precisas en este aspecto. Tanta gente, tantas personas irán así, irán asá, regresan, lo repiten y vuelven a repetir, y el séptimo día igual, pero de otra manera. Eran instrucciones muy precisas, muy específicas. Entonces, a pesar de que la promesa ya había sido dicha en tiempo pasado, porque la palabra describe o relata que Dios le dijo, he entregado ya. O sea, no le dijo, voy a ver si te la entrego, le dijo, ya te la entregué a ti y al pueblo, y deben de hacer esto. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Hablando todavía, siguiendo con la conexión ahí inconsciente, que de repente nos digan, nos van a entregar el mundial, la Copa del Mundo en la mano, pero deben de ser puros delanteros y ni un defensa y sin portero. El dueño de la FIFA, póngale que nos diga, el mundial es suyo, México, solamente jueguen con sus 3-4 delanteros, punto y final. El grito en el cielo, ¿verdad? Óigame, ¿cómo le vamos a hacer? Si pasan a los delanteros, pues ¿quién va a defender? Pues a ver quién llega primero. A pesar de la seguridad y la certeza, hay duda en nosotros. Hay ciertos pensamientos lógicos racionales que decimos, no puede ser cierto que nos estén diciendo que la victoria es nuestra, aún a pesar de que vamos a realizar esta acción un tanto inconcebible. El impacto lógico en la vida de Josué también fue muy tremendo, porque como le dije, primero tenía que autoconvencerse él mismo de la realidad que Dios le había dicho para poder transmitirla efectivamente al pueblo. Ya había tenido una experiencia pasada cuando el pueblo experimentó un contagio tanto negativo. No sé si recuerdan, cuando regresaron de espiar la tierra prometida, que Moisés le dijo, ¿cómo está el asunto? Cuéntenme. Y que nomás Josué y otro individuo dijeron, podemos, claro que sí. Y el resto de personas dijeron, que estás loco, no podemos nada. Hay gente, devora a sus atacantes, hay riqueza, sí, pero no podemos, son gigantes, parecemos langostas. ¿Y el pueblo qué sucedió? Se contagió con el comentario negativo. Entonces Josué ya tenía este preámbulo de decir, es que necesito tener una convicción, un cuidado con lo que diga, para no afectar negativamente la mentalidad del pueblo, sino convencerlos de que Jericó ya es nuestro. Porque Dios lo dijo, sin importar la acción que nos pida. Aunado a ello, no solamente era como algunos reyes que existieron en aquel tiempo, por decir David, ¿verdad? Que en aquel tiempo decía, pues vayan a la guerra y se hacen garras ustedes. En este caso Josué iba con ellos, tenía que estar al frente de ellos, contagiándolos no solamente con sus palabras, sino con sus hechos. En la vida del cristiano, en el caminar con el Señor, muchas veces también nuestra fe es probada, teniendo la dificultad a tan cerca distancia como lo es el pueblo de Israel rodeando las murallas de Jericó. Muchas veces la vida permite y Dios permite que esto suceda en nosotros. Ver la realidad ante nuestros ojos, tenerla ante nuestras narices, poder tocarla, poder sentir esa opresión, esa dificultad, ese problema, esa pared impenetrable que quizá nos impide llegar a cierto grado en compromiso con el Señor. Nos confronta con esa realidad de tan cercana distancia, pero aún así, a pesar de ello, Él está dispuesto a mostrarnos el camino a seguir. Aún así, teniendo que hacer un ignoramiento completo de nuestra lógica humana, que en ocasiones toma el poder de nuestra mente,
permitiendo así llegar a un resultado muy interesante, que es ejercer de manera tan básica, sencilla, simple y fundamental lo que es la fe. ¿Qué dice la palabra que es la fe? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Permítame imaginar que Dios le dijo: la fe tienes que practicarlo así como está escrito, simple y sencillamente. Decimos los mexicanos, ¿verdad? No le busques tres patas al gato. Como son las cosas, ejercita la fe y cree en lo que yo te he dicho. Muchas veces como cristianos pensamos que la fe es cerrar los ojos ante la dificultad, decirme algo como el que no veo, ¿verdad? No existe ninguna dificultad. Pero el famoso predicador Spurgeon dice: la fe no es ciega, no ignora la dificultad, la fe la enfrenta, ve la dificultad, la examina por completo y luego hace lo que Dios le indicó hacer. Spurgeon es el autor de esta frase. Fue impactado el nivel lógico, pero también fue impactado el nivel de la tenacidad del pueblo de Israel. Tenacidad es un sinónimo de constancia y la constancia es un sinónimo de repetición. Fue impactado la constancia o la petición de hacerlo no solamente un día, ni 2 días, ni 3 días, ni 4, ni 5, sino 6 días. Lo mismo. 6 días lo mismo, tener que hacer la lógica a un lado, pero también hacer un tanto el instinto de supervivencia a un lado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque déjeme decirle que Jericó tenía una ventaja táctica incomparable a comparación del pueblo de Israel. Si usted se mete a investigar un poquito, incluso dicen que Jericó tenía juegos de murallas militarmente separadas la una de la otra. Tenía algunos comentarios geográficos dicen que tenía cierto parte de hoyo, de agujero, precisamente para que el muro fuera más grande todavía. Tenían una muralla externa hecha de cierto material. Después de ahí, sobre ella se levantaba todavía otro tanto de muralla, de otro material, de otra índole, precisamente para hacer imposible que alguien pudiera evadir estas defensas. Y el instinto de supervivencia, ¿por qué? Debido a que tenían la ventaja táctica, hermanos, Jericó en cualquier momento podía atacar al pueblo de Israel. La mayoría de los comentaristas coinciden que realmente no todo el pueblo iba marchando alrededor de Jericó, precisamente porque era una fortaleza pequeña, sino que iba un grupo representando al pueblo en general. Entonces, con la ventaja táctica, si el enemigo está a la vista, uno aprovecha, hermano. La verdad. Y más porque al inicio del pasaje se dice: Jericó estaba cerrada, bien cerrada. ¿Qué decía? Que estaban como los gatos, ¿no? ¿Cómo se dice? Creo que arisco, ¿no? Estaban, ahí viene el pueblo del que dijeron que abrieron el mar Rojo, y vienen aquí con nosotros, que vienen a visitarnos seguramente, ¿no? La mayoría estaba segura de que venía a hacer un mal hacia ellos. Entonces estaban en una mentalidad, en un chip defensiva. O sea, decir, aquí estamos viéndolos y pendientes cualquier cosa, pues aquí tenemos que defendernos de una u otra manera. Por ende, estaban siendo confrontados a nivel de su tenacidad o de su constancia. Como ya les dije anteriormente, Dios les encomendó que realizaran esta misma acción 6 veces diferentes en cada día distinto. El impacto quizá no surge tanto en la distancia a caminar, porque yo en mi mente, pues desde pequeño crecimos con esta historia. Yo sí pensé, dije, pues era una ciudad súper enorme. Tardaban horas y horas transitando o rodeando la ciudad, pero los comentaristas, algunos historiadores, dicen que era alrededor más o menos de una caminata de 1 kilómetro y cacho aproximadamente. Y ahí sí depende de qué tan lento, qué tan rápido caminemos. Pero permite imaginar que las personas no las llevaban corriendo, iban a un paso más o menos considerable. Durante 6 días tenían que realizar la misma acción una y otra vez, y no solo realizarla a pesar del peligro que vivían, sino también tener un ambiente contrario a su objetivo a cumplir. La Biblia no lo dice explícitamente, pero insisto, cuando uno lee, ¿verdad?, interpretaciones, hay comentarios de los pasajes bíblicos, que le invito a que lo haga, aprende uno bastante. Algunas personas dicen que incluso quizá los guardias, las personas que estaban vigilando, pues quizá harían comentarios.
Decir, ¿y estos locos qué están haciendo? ¿Que no saben que nosotros podemos atacarlos? ¿Que no saben que podemos terminar con su vida? ¿Por qué lo hicieron hoy? Mañana ya no lo hacen seguro. Y que vienen el segundo día, por lo que dice la palabra, dice que iban muy temprano. Él se levanta, ahí vienen estos locos otra vez, mira. ¿Y qué pasa? Yo creo que los de Jericó eran como los mexicanos. Vemos un chisme y no lo quedamos nosotros, ¿verdad? ¿Ya viste? El WhatsApp. Pásale por ahí por la Tecnológico y la Carranza. Mira, pásale antes de que se vayan. Me imagino que así los guardias. ¿Ya viste? Volvieron. ¿Cuánto da hasta que no vienen el tercero? No se crea. Ya estoy ahí imaginándome cosas que no van en el aspecto bíblico. Pero tenían un público contrario a su objetivo. Entonces, hermanos, esto pone a prueba la capacidad de repetición de cualquier ser humano en esta tierra. Repetir una acción que, aunque sea de Dios, contar con cierto peligro hacia nuestra vida, hacia nuestra integridad, y contar más que nada con un público en contra de nosotros, pone a prueba grandemente la capacidad de repetir una acción, aún así venga de Dios. Permíteme asegurarte, aún así sea de Dios la instrucción, teniendo estos dos aspectos en contra, más de uno de nosotros, perdónenme la expresión, pero sí nos venimos rajando al segundo día. No, Señor, está muy pesado. Y luego, para saber que no hay tanta riqueza ahí, ¿para qué tanto? Somos los seres humanos. Las personas dentro de las murallas, como le dije, estaban en máxima alerta, cuidaban todas las acciones del pueblo para así evitar quizá una posible victoria que ellos desconocieran. No sé si la gente dentro de los muros de Jericó estaba convencida que Dios iba con ellos, o tuvieran ahí una capacidad o una interpretación un tanto supersticiosa, ¿verdad? Hacen ritos por ahí, hacen sacrificios, hacen este tipo otro de movimientos, y quizás estaban bajo esa alerta, es decir, en cuanto veamos que hagan un movimiento raro, ahí metemos el primer flechazo y los empezamos a atacar con todo. Pero estaban al pendiente, estaban atentos a lo que el pueblo pudiera o no pudiera hacer. Por lo tanto, me atrevo a asegurar un poquito que la repetición de una acción tan sencilla como lo es caminar, y como ya vimos, no una caminata tan amplia, cada día se cargaba un enorme peso para cumplirla. Permítame imaginar que tenían una emoción un tanto de incertidumbre, un tanto de preocupación, a pesar de que lo hacían. Y todavía, para añadirle un grado más de dificultad, usted sabe que cuando uno está pasando pruebas, cuando uno está cumpliendo una acción, cuando uno tiene viento en contra, cuando uno tiene tormenta enfrente, qué bien hace que alguien nos diga una palabra de aliento, hermano. ¿A poco no? Un mensaje, una llamada, que alguien le diga: hermano, hermana, estoy orando por ti, estoy rogando a Dios que tú puedas salir adelante, te soñé, mira esto y lo otro, le ruego a Dios que salgas adelante. Pero el tercer grado de dificultad fue decir: el pueblo callado, no se escucha voz, no se escucha palabra, y no van a decir absolutamente nada en ninguno de esos 6 días. Óigame, hermano, es una presión increíble. Realmente estar acompañados, pero todas las acciones a realizar, sentirnos solos, sentirnos quizá un tanto abandonados, con la dificultad enfrente de nuestras narices. En nuestra modernidad, la cultura siempre nos ha vendido últimamente los resultados express. Necesitamos eficientizar tiempo, necesitamos hacerlo rápido, cumplir metas, cumplir objetivos de manera sencilla, con el menor esfuerzo posible, con la menor inversión de tiempo, con la menor inversión quizá de economía, no sé, etcétera, etcétera. Pero resultados prontos. Y dentro de las muchas cosas que de repente tengo que estar leyendo, ¿verdad?, para compartir en la escuela dominical o en algunas otras áreas, me topé con una información, no sé en qué libro, hermano, perdóneme, pero no lo tengo en mente, pero ahorita en mi cabeza está la información, que mencionaba el autor de este libro que la mayoría de los resultados de este tipo de estrategias no trascienden cierta cantidad de tiempo. No quiere decir que no lo logran,
hay estrategias que, mis respetos, tienen resultados muy efectivos. Pero decía, no duran y no resisten las pruebas, las dificultades, el cambio generacional, los conflictos internos quizá no las resisten tanto como las metas o los propósitos a largo plazo y con una inversión que quizá es demasiada para algunas gentes. Nos venden este concepto, pero la mayoría de las estrategias, como le digo, no trascienden el tiempo ni las generaciones. Al contrario, cuando Dios nos reta o nos motiva a realizar una acción continua, cada práctica, cada momento que nosotros la llevamos a cabo, un gramo, por ponerle una medida de sabiduría, de fe, nos es aumentada nuestra vida. Un gramito, hermano. ¿Qué dice la palabra del Señor con la oración? Orad sin cesar. No le da una cantidad, no nos da una cantidad, dicen sin cesar. Generalmente como seres humanos trabajamos más en una meta, en un número. ¿Para cuándo? Para el viernes. ¿Qué prefieren? ¿Para el viernes? Al rato te digo. Queremos una fecha, queremos un límite. Pero hay ciertas situaciones que Dios demanda de nosotros y nos dice, hazlo y hazlo, nada más. Y eso muchas veces como cristianos nos desanima o nos apachurra el ánimo. O nos decimos, no, pues es que no hay salida, no me dice cuánto para alcanzar esto, para alcanzar aquello otro. Pero en esta tarde Dios nos está motivando a que sea cual sea la dificultad. No estoy rebajando la verdad bíblica con una filosofía como el ICC, hermanos, discúlpeme, a lo mejor lo introduje de manera muy tosca, por así decirlo. Pero así como hubo el resultado de que no se cumplió el objetivo, pero aún así hubo un cambio en el esquema que se venía practicando de mucho odio hacia la selección, quizá también en el Señor esté pasando esto. Uno está pensando que dice, no, pues si oro sin cesar ya lo que usted extraordinariamente piense, ¿verdad? Va a suceder, va a obrar un milagro extraordinario en la vida de tal persona. Y resulta que usted lo continúa practicando, lo continuamos haciendo un día tras otro, un día tras otro. Y quizá no cambió la situación, pero esta persona por la que estamos orando ya viene más a la iglesia. Ya se convenció que necesita más del Señor. Ya está buscando ayuda, cosa que quizá antes no hacía, pidiendo consejo, pidiendo oración. Quizá a lo mejor conquistamos un Jericó, difícil burlar esa muralla. Y no hay tanta riqueza detrás de. Pero el efecto que tiene posterior, hermanos, de hecho la palabra del Señor dice que después de ello ellos estuvieron habilitados o capacitados para conquistar el resto. De cuenta que Dios trabajó al revés, dijo, te pongo lo más difícil para que lo demás sea, en English, hermanos, easy peasy, pan comido, papita, como le quieran decir. Tuvo sus dificultades, ¿verdad? No vamos a meter en el resto de la historia del pueblo de Israel, pero permítame imaginar que fue eso. Y el resultado que tuvo fue tan tremendo que menciona, históricamente hablando, que el resto de la tierra recibió la noticia. Cayó Jericó. Cayó Jericó. No tiene toda la riqueza del mundo, pero tenía una defensa que nadie pensaba que podían superar. El pueblo, ese peligro, va Dios con ellos. Permítame imaginar que el resto de la tierra prometida, con el mar rojo, puso en duda, ¿verdad? Algo tiene el pueblo de Israel, y con la conquista de Jericó dijeron, sí, algo tiene diferente. Alguien los acompaña, alguien les hace el favor, no sea que Dios le habrán rezado, le habrán clamado, pero va con ellos y van hacia adelante. Hermanos, la palabra que Dios puso en mi corazón para esta tarde es que no menguemos en lo que Dios pide de nosotros. Muchas veces sentimos que es una carga, que Dios es una persona que nos está pide y pide, ¿verdad? Ay, Señor, ya te di tanto, hombre. Perdí cosas por darte. Muchas veces como seres humanos somos un tanto atrevidos. Perdí esto, perdí aquello, y tú me estás pidiendo más. ¿Qué esperas de mí? ¿Qué quieres de mí?
Y muchas veces pasamos por alto, porque los seres humanos de repente nos cegamos a nosotros mismos, que Dios ya nos ha dado, Dios ya nos ha sustentado. Quizá no lo tiene en la mansión soñada, con el $1,000,000 que quiere, pero le permitió superar una prueba, le permitió que una enfermedad no lo tumbara tanto. Quizás sí le dio aquello, pero lo superó. Quizás tuvo que pasar por infinidad de procedimientos, gastar muchos miles de pesos, pero está vivo, viva. Y Dios sigue extendiendo su misericordia con nosotros. No le voy a decir que no le va a poder, porque somos seres humanos. Perder nunca nos va a gustar, nunca. Pero por ahí también en la escuela dominical una frase que me impactó, se me impregnó mucho en mi vida. Decía que el propósito específico del Señor para nuestras vidas muchas veces tienes que perder para poder ganar. A pesar de la connotación tan negativa que tenemos de perder, pero decía que esta filosofía te puede ayudar a entender a usted y a mí muchas veces el caminar cristiano. Limpia, depura, desecha lo que no te llena, lo que no te habitúa, lo que no te suma como cristiano, deséchalo. Y el ejemplo clásico que se nos dice, ¿verdad? Para que puedas tener las manos listas para tomar aquello de lo que Dios te va a mandar o lo que Dios quiere otorgarte. Entonces, en esta hora, mis hermanos, esta fue la palabra que Dios dio para mi vida. Es un confrontamiento muy tremendo para cualquier pensamiento humano de logros por obtener, logros obtenidos, de recompensas. Esa relación mental en cuanto al esfuerzo realizado y la recompensa obtenida nos dificulta más de lo que nos ayuda. Pero el Señor en esta hora nos está diciendo que nos enfoquemos mucho en lo que Él dice que hagamos, en lo que Él nos manda a hacer, lo que Él nos manda a practicar, lo que Él nos manda a realizar como pueblo, como iglesia, como hermanos en Cristo. Y permitir que todo aquello, aún a pesar de yo sé que no, nos fundamentemos y nos sembremos mucho en y si sí. Yo sé que no es el procedimiento humano para lograr aquello, pero Dios dijo, ¿y si sí se hace? No estamos poniendo en duda a Dios, pero estamos siendo una realidad, decir yo tengo dudas, pero si Dios dijo y si sí lo hace. ¿Y cómo lo comprobamos? Haciéndolo. Es la única manera, haciéndolo. Entonces en esta tarde, hermanos, le invito a que se ponga sobre sus pies. Yo no sé si esta palabra lo ministró tanto a usted como me ministró a mí, pero en lo personal le puedo decir que hay muchas cosas que Dios en ocasiones ministra a mi vida. Y yo le digo, Dios, es que no, ¿cómo va a ser así? Hay otras formas, hay otras maneras. Pero da de cuenta que muchas veces siente uno que Dios no quita el dedo del renglón y le sigue diciendo, aquí está el problema, aquí está el detalle, cambia esto, y queremos buscar palabra de Dios por otro lado, y ahí está Dios, ya te dije, esto es. Pero como pueblo de repente ignoramos la voz del Señor, y qué triste es estar caminando con Dios sin Dios. Así que en esta hora le invito a que vayamos delante del Señor. Si usted quiere permanecer en su lugar, está en su derecho, el altar está abierto, pero permita que la palabra de Dios en esta hora le recuerde a usted y a mí que Él ha dicho muchas veces que hagamos cosas y no las hemos hecho. Y llega un tiempo en el cual nos preguntamos, Señor, pero tú dijiste, y Dios nos recuerda que te dije que hicieras, no lo has hecho, no lo has intentado. Y si ahí está el secreto del resultado, que en esta hora el Señor ministre en nuestro corazón y podamos decir, Señor, decido confiar en tu presencia, decido en confiar lo que tú me has dicho que haga, sin importar si el resultado es el que yo espero o el que tú me quieras dar. Incline su rostro y en esta hora clamamos al Señor. Dios mío, estamos en esta hora delante de tu presencia. Primero que nada, agradeciendo la oportunidad que nos diste de estar delante de ti, Señor, expuestos una vez más a tu palabra. No somos dueños de nada de lo que tenemos, Señor. No somos dignos merecedores de lo que tú nos has dado.
Pero aún así tú nos has bendecido, tú nos has sustentado hasta el día de hoy. Y has permitido que gocemos de mucha misericordia, de mucha gracia, de mucha bendición que quizá ignoramos que tú ya nos diste. Pero en esta hora se nos recordó nuevamente, Señor, que tú muchas veces nos pides, nos demandas algún hecho, alguna situación, alguna práctica, alguna depuración en nuestra vida, algún desechamiento, desprendimiento de algo que nos está estorbando para la eternidad. Y probablemente desafía toda lógica, desafía todo instinto, Señor, humano de permanencia, de crecimiento, de obtener algún resultado, algún objetivo. Pero tú has dicho que si creemos en ti, si creemos en tu palabra, si creemos en tus promesas, tú no nos dejarás de sustentar, tú no nos dejarás de cubrir, tú no nos dejarás de proveer, Señor. Aún así el mundo está en contra, aún así todas las posibilidades estén a favor de otra situación y no de nosotros. Pero tus promesas son fieles, tus promesas se cumplen, tus promesas son realidad. Y en esta hora queremos volver al instinto básico de la fe. Aún a pesar del problema, aún a pesar de la dificultad, tener la certeza aunque no veamos y tener la confianza de lo que no vemos real todavía. Precioso Salvador, este pueblo está en tus manos. Permite que su fe, que su confianza en tu presencia sea fortalecida. Cualquier problema, cualquier situación, cualquier muro de Jericó quizá que se esté levantando en contra de su vida, de su familia, Señor, que en este momento no quites el dedo del renglón. Y quizás si hemos estado queriendo hacer ojos ciegos a la dificultad, Señor, enfréntanos y haznos sentir pequeños, haznos sentir que dependemos de ti, haznos sentir que no podemos seguir sin ti, que cualquier plan, que cualquier estrategia, que cualquier pensamiento de nuestra vida no va a ser efectivo porque no va bautizado, no va, Señor, cubierto con tu voluntad. Que en esta hora nuestra conciencia espiritual, Señor, sea despertada hasta el punto que nosotros logremos entender lo que tú nos has demandado por tanto tiempo y que quizá hemos estado ignorando, precioso Salvador. En tu presencia queremos confiar, en tu presencia queremos llenarnos de esa fortaleza, llenarnos de esa seguridad, de esa certeza de que tú estás con nosotros y lo que tú demandas es por una razón. Ayúdanos a afinar nuestros oídos espirituales, Dios mío. Ayúdanos a afinar nuestro oído, nuestra mente, nuestro espíritu, esa parte espiritual que tú depositaste en nosotros. Sintonízala. Sintonízala, Señor, con tu presencia. Y va a hacer que todo, Señor, a pesar de la contrariedad, a pesar del problema, a pesar de la dificultad, podamos sobreponernos, podamos, Señor, salir adelante, podamos, Señor, sobrellevar toda carga, sobrellevar todo peso, sobrellevar todo sufrimiento y aún así confiar en tu presencia, bendito Salvador. Ponga a cada uno de mis hermanos en tus manos, Dios mío. Cada uno de ellos y de ellas tienen sus propias situaciones, sus propias dificultades. Te ruego en esta tarde, Dios, que toque su corazón, toque sus vidas, ministre su espíritu y profundiza hoy más que nunca en su corazón, permitiendo que si a lo mejor o probablemente estaban perdiendo la confianza en tus promesas, estaban perdiendo, Señor, la certeza, la seguridad de que tú obrarás según tu voluntad. Pero como lo dice tu palabra, que siempre es perfecta, sin falta y a tiempo, en esta hora la recuperen, Señor. En esta hora la recuperen y permitan que tu Espíritu Santo los acompañe más fuertemente hoy en día, de aquí hacia adelante, precioso Salvador. Sus dificultades, sus problemas, sus tristezas, sus enojos, sus contiendas, quizás sus diferencias, Señor, las ponemos en tus manos.
Señor, toca todo de nuestra vida. Derrumba esas puertas que quizá nosotros hemos puesto para tu presencia. Y en esta hora empieza a abrirlas, empieza a removerlas, empieza a quitarlas de en medio para que ocupes el lugar que te corresponde en nuestro corazón, que es el trono de nuestra vida. Bendito eres, Dios, bendito Señor y Salvador. Toca nuestro corazón, toca nuestro ser, toca nuestro espíritu y permite que nuestra vida en esta hora sea ministrada por tu Espíritu Santo, sea ministrada por esa preciosa presencia que no hace más que traer lo necesario a nuestra vida en cada etapa que estemos pasando. Y esa fidelidad sigue siendo vigente, Señor. No ha terminado, no se ha disminuido, no se ha cortado. Sigue siendo fiel, sigue siendo poderoso, sigue siendo real. Y sobre todo sigue sobrando a favor de los que deciden creer en ti, de los que se deciden abandonarse en tus brazos, de los que se deciden a confiar plenamente en tus promesas, sin importar lo que el mundo, lo que la vida, lo que las situaciones traigan en nuestra contra, precioso Salvador. En esta hora este pueblo está en tus manos. Que la victoria, Dios mío, que tú has declarado sobre sus vidas sea una realidad, y que podamos voltear al cielo y agradecer pertinentemente lo que tú ya has hecho, lo que estás haciendo, pero también lo que harás en el tiempo que tú nos permitas gozar todavía de vida en esta tierra, precioso Salvador. En esta hora estamos en tus manos, estamos abandonados en tu presencia, y enséñanos a entender lo importante y lo imprescindible que es caminar bajo tu cobertura, Señor, bajo tu amparo, bajo tu fortaleza, Dios mío. Mis hermanos están en tus manos y me pongo también en tus manos. Obra en nuestras vidas, obra en nuestro corazón y obra en nuestro espíritu, cubriendo cada necesidad, cada rincón necesitado de ese toque precioso de tu presencia. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, estamos delante de ti. Y en esta hora la vida de mis hermanos y yo estamos en tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, precioso Salvador, en esta hora por esta administración de tu presencia. Te adoramos y te bendecimos en todo momento, porque tú lo mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, Señor. Gracias, gracias, Dios. Bendito eres, Dios. Hermano, gracias por su paciencia, por la atención. Y ruego que algo de lo que se ministró en esta tarde se haya quedado en su corazón, así como lo hizo en mi vida. Así entrego el lugar y que Dios les bendiga mucho en esta tarde.